Bueno, a mí primero me complica un poco lo de la obra relevante, ¿no? Yo considero que mi obra, o lo que yo hago, no sé si es tan relevante, pero sobre todo trata de ser en lo posible justa, o trata de ser medida, y a partir de eso trata también de hacer algunos aportes en algunas áreas específicas. Y entonces, como he trabajado en el ejercicio liberal de la profesión, como he sido prefabricador, como he sido docente y como he sido colaborador con algunas instituciones como el Ministerio, como la Cámara o como el Instituto de la Construcción, bueno, eso finalmente genera una especie de superficie, de plataforma en la que yo creo que he ido aportando pequeñas cosas, no grandes cosas. Mis proyectos de arquitectura son un poco lo mismo, tampoco son grandes cosas, tampoco son grandes proyectos, a lo mejor son proyectos que sintetizan un esfuerzo de integración, de una mirada que trate de integrar distintas fuentes y distintas vertientes. Y no sé, yo personalmente creo que para mí hay en mi ejercicio profesional hay un antes del 2000 y hay un después del 2000. Y el 2000 lo que pasa es que yo entro a trabajar con un programa muy agotado en la Universidad de Chile, en la FAU, con un proyecto de un curso de arquitectura y prefabricación, y eso desde el 2000 en adelante se va consolidando en distintas actividades académicas y se va transformando en una fuente de reflexión, en un nutriente que yo creo que es lo que ha definitivamente marcado lo que yo hago ahora o lo que yo eventualmente pienso ahora. Lo que pasa con la entrada en la academia, para mi gusto, es que vuelven a instalarse en mi ejercicio profesional las preguntas más fundamentales. Digamos. O sea, ¿para qué me dedico a esto ya? Aparte de las cosas obvias de la subsistencia y qué sé yo qué. Me dedico primero porque es un acto de servicio, la arquitectura es un acto de servicio. Y me dedico porque lo que tengo que hacer es interpretar o entender las demandas o las necesidades del otro. O sea, yo tengo que entenderte para poder hacer un proyecto para ti o para quien sea. Yo tengo que entender al otro. El hacer arquitectura es, en definitiva, un acto de amor al prójimo. Si yo no soy capaz de amar no solo mi oficio, sino que la persona a la que sirvo, no puedo hacer arquitectura. No puedo entender lo que se necesita. Y si yo pienso en una obra de arquitectura, yo pienso en una casa, pienso en un hogar, no pienso en una vivienda, no pienso en un número. Cuando hago vivienda social no digo esto va a reducir X% el déficit habitacional en la comuna de tanto. Pienso en las personas que forman ese comité, pienso en las viejas, en los niños, en las personas con las que me junto en las noches a discutir esta cosa y a tratar de hacerlo. Y eso nos ha hecho hacer pésimos negocios. No me financia esa parte, ¿no? Lo hago porque me importa. Porque me importa el otro, me importa que él sea el que se beneficia de esto. Y lo mismo pasa con la docencia. Yo me nutro con la docencia. Yo creo que yo aprendo mucho más de lo que enseño. Pero lo poco y nada que sé, trato de traspasarlo y trato de comunicarlo con los alumnos y trato de entender la mirada que ellos tienen. Y de respetar esa mirada y de respetar ese ser esencial que hay en cada alumno, ¿no? Que es una cuestión bien notable. Yo a veces me sorprendo cuando las correcciones o cuando veo a algunos profesores que probablemente tienen razones pedagógicas para hacerlo, pero que son duros, dramáticos, o que desconfían de los alumnos y que creen que estos tipos los están tratando de engañar. ¿Pero por qué? Todos nosotros copiamos en alguna prueba de matemática. Todos nosotros miramos un libro debajo de la falda cuando estábamos dando una prueba, ¿no? Eso es normal. A ver, el tema de la vivienda de emergencia es un tema que nosotros abordábamos en el curso de prefabricación porque es un ejemplo básico, digamos, es claro, se presta, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo lo repetíamos en el curso de arquitectura y prefabricación. Y llegó el momento en que una académica, la Rosemary Garay, de la Facultad de Ciencias Forestales, hace el nexo con la FAO, nos contacta y se juntan algunas instituciones como la Corma, algunas empresas privadas como Tecnopanel, algunas fundaciones como la Fundación Vivienda, la ONEMI, el Ministerio, y se presenta este proyecto que recibe el financiamiento. Y básicamente el proyecto, para explicarlo en breve, consiste en la construcción
de unos prototipos de vivienda de emergencia en distintos puntos del país, que luego durante un año son medidos, son instrumentados, se miden los valores que se pueden medir, y luego se hace una propuesta y una evaluación. Si uno mira, la vivienda de emergencia en Chile la estamos resolviendo desde hace 40 años, del terremoto del 60 o un poco después, con Mediagua, y si uno mira cómo era la Mediagua hace 40 años y mira cómo es la Mediagua ahora, eso ha sido una involución permanente. Ahora, esa vivienda que es subestándar y que se entiende como una vivienda transitoria, es una vivienda que no es transitoria, permanece 4, 6, 8 y después se incorpora a la vivienda definitiva. Y en esas condiciones el subestándar que presenta nos parecía una cuestión que es inaceptable. Entonces se fabricaron los paneles, se construyeron las viviendas y simultáneamente se fue desarrollando una reflexión en torno a cuáles eran las exigencias que debía cumplir una vivienda de emergencia. Y eso fue muy interesante porque eso finalmente se transformó en una propuesta de reglamento de vivienda de emergencia que nadie nos quiso comprar. No lo compró la ONEMI, no lo compró el Ministerio de la Vivienda, no lo compró el Ministerio de Obras Públicas, no lo compró nadie. Porque la vivienda de emergencia es, en definitiva, una especie de papa caliente que todas las instituciones del Estado se pelotean. Son necesarias, la ONEMI las provee, pero declara que no las administra, así es que dice que es problema de las municipalidades no se quieren hacer cargo del tema, el Ministerio de la Vivienda no quiere abrir la puerta a la vivienda de emergencia porque cree o teme que por la vía del subestándar se pueda empezar a bajar el estándar de la vivienda social, digamos. Entonces, finalmente es una cosa que da un poco bote. Entonces, hay también una enorme cantidad de discusión que se puede generar ahí en torno a cómo se debe hacer esto. Nosotros postulábamos de que teniendo un reglamento, el Estado podía hacer una especie de convenio marco con empresas proveedoras a lo largo de todo el país. Así es que, nada, yo creo que el prototipo que nosotros construimos, que recoge en buena parte esta reflexión, es mejorable y como todas estas cosas, yo creo que lo más interesante es el resultado de la discusión y de la necesidad de reglamentar o de ponernos de acuerdo sobre lo que queremos entregar en los casos de vivienda de emergencia. No podemos eliminar ni los terremotos, ni los incendios, ni los aluviones por decreto. Lo que podemos hacer es mejorar la forma de responder. Y por supuesto que la vivienda de emergencia no resuelve todo el problema, que hay un problema de planificación, hay problemas de prevención, hay una serie de otras cosas, pero la vivienda de emergencia lo que pretende es resolver este pequeño segmento de la emergencia que no está bien resuelto. Sí, esa casa es un proyecto al que yo le tengo especial cariño por varias cosas, porque es una confluencia, ¿no? Primero hay un mandante, hay un cliente que la quiere hacer. Y hay un cliente que comparte una cierta mirada sobre sustentabilidad y sobre respeto al entorno que resulta, para mi gusto por lo menos, atractiva. Entonces, en el origen, la vivienda lo que pretende es tratar de recuperar lo más posible algunos materiales de desecho. Y el cliente es una persona que trabaja en la industria salmonera, entonces empezamos a pesquisar excedentes de las plantas y de las jaulas, digamos, y utilizamos buena parte de ese material. Y yo creo que este edificio de alguna manera se instala bien en el terreno, se monta sobre unos palafitos que son piezas de acero recuperadas, son tubos de acero galvanizado, y sobre eso se construye con una estructura de marcos de piezas bastante robustas de madera nativa, de madera que había en la zona, que es una madera roja, muy bella y muy densa. Cada uno de esos palos cuando llegó pesaba una brutalidad, digamos, costó mucho levantarlo. Y luego se va rellenando interiormente la tabiquería con los pallets.
Fíjate que otro de los materiales que recuperamos fueron las balsas de poliestireno, o sea, no las balsas, sino las boyas de poliestireno que se trozaron y se cortaron para hacer toda la parte de la aislación. Entonces, hay un potencial ahí de darle destino a materiales que no solo están contaminando el paisaje, sino que son excedentes de la industria que se podrían aprovechar. Y yo creo que quedó bastante bien, a mí me gustó. Además, aquí en plataforma la publicaron a mucha honra y cosa que me encantó, digamos. Sí, mira, respecto de proyectos de edificio, hay uno al que yo le tengo un especial cariño, no tanto por lo logrado que fue en su construcción, sino que por lo interesante que fue en su gestación. Hace algunos años atrás, 10 años atrás, Jorge Espinosa Boto, que es un ingeniero que ya murió, desarrolló un sistema constructivo que se llama JAPE, que era hormigón armado, prefabricado, estructural, una cosa así, que no es otra cosa que un sistema de construcción mixto que tiene almas de perfiles de acero recubiertos en hormigón, pero el hormigón es estructural, no solo cumple funciones de resistencia al fuego. Y el sistema es extraordinariamente eficiente, yo después lo he discutido con otros ingenieros y tiene muchos atributos y muchas ventajas. Desgraciadamente Jorge, que era un maravilloso ingeniero, no era tan buen administrador de obra, entonces todas las ventajas que podía tener el sistema se perdieron en una administración de un proyecto que las personas que estaban a cargo no lo supieron sacar con la precisión y la celeridad que el sistema podría haber ofrecido. Pero ese es un pequeño edificio de 6 pisos que está al lado de la FAO, por lo demás, el Hotel Nippon, que se instala en un espacio muy reducido con una estructura que es extraordinariamente esbelta, ¿no? Es sorprendentemente esbelta. El Hotel Nippon fue una primera entrada a trabajar con hotelería en preexistencia. El Hotel Nippon nuestro es una ampliación de un hotel que existía y detrás de una casona que existía. Después de eso nos tocó hacer un hotel que le tengo también mucho cariño, que es el Hotel A Contraluz, en el Cerro Alegre, en Valparaíso. Y ahí ya nos metimos con el patrimonio. Estábamos en la zona protegida, estábamos en la calle San Enrique, 2 casas viejas de 1906, que tenían un destino de pensión universitaria en ese momento y que el propietario quiere reconvertirlas en un hotel. Y que al final lo que logramos fue conectarlas. Lo que vaciamos fue el muro que dividía las casas y ahí pusimos una caja a escala, que es lo que se ve en las fotos, y un lucernario arriba, una gran luz. Y el resto simplemente lo recuperamos o lo demostramos, lo develamos la estructura y por eso le pusieron este nombre de contraluz, porque tiene tú entras por una fachada muy opaca y terminas en un frente con una vista sobre la bahía que es maravilloso. Entonces ahí, de nuevo, ahí pasa otra cosa con la cuestión de la intervención en los edificios existentes que me gustaría comentarte. Hay un libro de un pianista que se dedicó toda su vida a acompañar al piano a los cantantes líricos. Y su biografía lleva por título Estoy tocando muy fuerte. A mí me hace mucho sentido. Ni el arquitecto ni la arquitectura son los protagonistas, o debemos ser los protagonistas. Debemos ser los que posibilitemos que la otra cosa se desarrolle. Y lo que se tiene que desarrollar es la vida, adentro de lo que nosotros proyectamos. Y eso nos obliga a estar, no a no existir. Las canciones de Schubert sin el piano son una lata, pero si el piano es muy fuerte, también son una lata. Lo que se luce es la melodía de la vida cuando el soporte del piano es discreto. Y yo creo que la arquitectura tiene que pasar una cuestión parecida a esa.